Egunon, queridos patitos, vamos a ir a los partidos políticos, que es una institución bien importante que tiene su relación con la democracia. Concepto, origen y desarrollo de los partidos. Partido político, organización estructurada, con estatutos, en el caso del Estado español, registrados en el Ministerio del Interior. Jurídicamente se les considera sujetos de doble naturaleza. Asociaciones privadas y asociaciones que pueden ejercer en relación con el poder político. Ideologías, es programa, buscan el poder mediante elecciones, en Occidente, por lo menos. Buscan representar y representan a ciudadanos. La ley de 1978 de partidos políticos, que luego será hecha nueva, la ley de 2002 de partidos políticos, está para ilegalizar concretamente un partido, pero esa es otra historia, generan vínculos de identificación partidista. Por ejemplo, teníamos el Baas en Siria, en Irak, el panarayismo laico. No ha competido en ninguna elección, instrumento de poder, puente entre la sociedad civil y el Estado, instituciones. Los partidos no tendrían razón de ser en la democracia directa, dicen algunos. Democracia representativa, delegación de soberanía, partidos necesarios, partidos proveen de élites. Los partidos políticos son toda asociación voluntaria, perdurable en el tiempo, dotado de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto que canaliza determinados intereses sectoriales mediante su presentación a elecciones, si bien este rasgo no tiene que ser inexcusable. La teoría de R.G. Cottarello. Partido político y movimientos sociales, grupos de interés. Todos los actores colectivos son asociaciones voluntarias, comunidad de intereses y objetivos. Línea de acción coordinada y organizada, sólida y permanente. Principios de partidos políticos y grupos de interés. Sujetos a variaciones y oscilaciones. Los movimientos sociales, partidos, tienen pretensiones globales. Los movimientos sociales tienen discursos transversales, reivindicación de un valor que afecta a todos los diversos ámbitos de actividad política. Por ejemplo, movimiento ecologista. Escenario preferido de actividad política, pues los partidos políticos y grupos de interés, el ámbito institucional, los movimientos sociales, el ámbito extrainstitucional. Por lo tanto, tenemos un cuadro donde los movimientos sociales, los grupos de interés, partidos políticos, tendríamos que el grado de estructuración, los movimientos sociales sería variable, mientras que los grupos de interés y los partidos políticos serían fuerte y estable. Los tipos de discurso, pues los movimientos sociales tendrían un discurso transversal, los grupos de interés sectorial y los partidos políticos global. El escenario, los movimientos sociales se mueven evidentemente en el ámbito social y en los grupos de interés y los partidos políticos en un nivel institucional. Los movimientos sociales pues evolucionan en forma de ciclo, surgen, tienen un momento de cumbre y luego acaban por desaparecer, en general, como una curva de Gauss. El grupo de interés, asociaciones voluntarias, influir sobre el proceso político, defienden propuestas que afectan a un sector de las comunidades. Se proponen participar en la elaboración de decisiones políticas relacionadas con el sector, pero sin asumir responsabilidades institucionales. Persiguen objetivos políticos sin discurso global. Abolición de la pena de muerte, abolición del aborto, solidarios con X causa. Económicos, patronos, sindicatos, OCU, colegios profesionales, colectivos sociales, género, edad, lugar de residencia, posición física, ideológico-cultural, defensa del patrimonio cultural, confesiones religiosas, recurren a actividades de persuasión, entrevistas con actores políticos, institucionales, actividades económicas, contribuciones a partidos, por ejemplo, en los Estados Unidos, actividades jurídicas, emprender acciones judiciales contra acciones políticas, otros de intimidación, huelgas, sentadas, boicots, etcétera. Movimientos sociales, pluralidad de núcleos conectados por una estructura descentralizada y escasamente jerárquica. Objetivos situados en una pluralidad de ámbitos de actuación política. Muestran una cierta querencia hacia las pautas de comportamiento político y no convencional, pues manifestaciones, sentadas, boicots. Los nuevos movimientos sociales
surgen durante los años 60, sobre todo a partir de mayo del 68, expresando la contradicción del capitalismo tardío, postindustrial, y expresan los valores postmaterialistas. Ronald Inglehart, en tesis del cambio cultural, se caracterizan por politizar cosas que antes no lo eran. Por ejemplo, el medio ambiente, environment, ingurumena, no jerarquización, rechazo a los actores típicos e institucionales, prácticas asamblearias, descentralización, rotación de tareas directivas. Hay diferentes notas a destacar. Dotarse de programa de gobierno distingue a partidos de grupos de interés. Los grupos de interés tratan de condicionar la vida política, influir en las decisiones administrativas, pero no tratan de gobernar. El tipo de discurso, el escenario. Se habla de crisis de partidos políticos. Klaus Hofe, hace 20 años, de esto. Se hablaba ya de una crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos están abocados a la crisis y a ceder el protagonismo a otro tipo de actor colectivo. El paso a las nuevas políticas vaticina que se pasaría a este paradigma y los partidos políticos serían sustituidos por los nuevos movimientos sociales. Partidos políticos, nuevos movimientos sociales. Parteienstaat. Se han dado, es una vigencia de los partidos políticos y coexistencia con las demás formas de representación. Desarrollo de los partidos histórico. Nacen en la Grecia antigua. En Roma estaban los patricios y los plebeyos. En la Edad Media los güelfos y los gibelinos, entre muchas otras circunstancias que podríamos encontrar. Pero no como se entiende actualmente. El origen sería de los partidos, como los entendemos ahora, en el siglo XIX, en 1832, en Inglaterra, fecha de la elaboración de la Reform Act. Ensanchaba el cuerpo electoral. De aquí empieza a ser necesaria la organización que pusiera en contacto a los electores con los candidatos. En España pasó con Fernando VII hacia Isabel II, la progresiva parlamentarización y celebración de elecciones, con la curiosidad de que los partidos estarán vinculados a infantas. Vincula electores y candidatos. Altera sus características. Hay 4 periodos. Partidos de notables, partidos de masas. Partidos escoba, atrápalo todo, catch all party. Y partidos cártel. 3 formas teóricas de explicar la aparición de los partidos políticos. Institucionales. Aquí estaremos hablando según Duverger. Institucionales, cambios de los sistemas parlamentarios, difieren, parlamentarización y surgimiento del Parlamento, censo electoral, de los partidos políticos. No explica el surgimiento de los partidos políticos en los no parlamentarios. Situaciones históricas de crisis, coyunturales, históricas, de cambio o radical de un sistema a otro. Identifica el surgimiento de partidos políticos con el surgimiento del Estado-Nación y la modificación. La perspectiva más sociológica insiste en los factores sociales en el surgimiento de los partidos. Los partidos políticos surgen como un producto de la modernización como crecimiento en los ciudadanos, progresiva disolución de vínculos tradicionales, paso de comunidad a sociedad, necesidad de los colectivos para organizarse políticamente. Lipset Rockham, los cleavages, estaríamos hablando de los centro-periferia, iglesia-estado, rural-urbano, capital-trabajo. Los conflictos son problematizados y así se forman los partidos de nuevas políticas, modernos y posmodernos. Este sería un caso de cierto cleavage en los valores materialistas y postmaterialistas. Katz y Mayer, los 4 tipos de partidos se imponen según épocas. Partidos de notables, de cuadros. Luego tendríamos los de masas, que serían consecuencia de los cambios estructurales de la sociedad industrial. Evidentemente los partidos de notables, de cuadros, serían regímenes de sufragio censitario, representan los intereses de los dominantes, de las clases dominantes, fuerte carácter personal, centrado en la vida parlamentaria, afiliación reducida y elitista. Universalización del sufragio sería la búsqueda de los partidos de masas, el Partido Obrero como modelo, al servicio de un programa, se cuenta con ideología, identidad del partido, burocracia de partido y grupo parlamentario. El Catch-all Party
de Otto Kirchheimer. Otto Kirchheimer dice que los Culture Party surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, motivado por la aparición del estado de bienestar, progresiva desaparición de clases sociales por completización, interclasismo, importancia menor de la ideología, destino, éxito electoral, el liderazgo fortalecido frente a la militancia. Bueno, pues aciertos acerca de los grupos, acercamiento a los grupos de interés, composición heterogénea, menos identificación ideológicamente, más derechos que obligaciones, militancia menos importante. Los partidos cártel serían la profundización del anterior, producto de la progresiva influencia mutua entre partidos políticos y Estado, identificación casi dependiente de financiación pública, recursos públicos concedidos en función de obtención de cargos públicos, convergencia completa, sobre todo el centro, dimite, convergencia centrípeta, o centro, pragmatismo, autonomía, élites, bases, difuminamiento de la frontera, miembro y simpatizante, la gestión y eficacia, el mensaje, objetivo, pues tener cargos públicos y autoconservación. Tipologías y funciones. Cotarelo. Funciones de las mismas: democracia representativa y partido único. Las funciones sociales. La socialización política. Más en la izquierda, históricamente, va disminuyendo en importancia. Los labor, más media, movilización de la opinión pública, canalizaciones, representación y agregación de intereses, legitimación del sistema político, más latente y manifiesta, funciones institucionales, reclutar y seleccionar élites políticas, organizan las elecciones, protagonizan la legislación electoral, organizan y componen el parlamento, influencia del partido en la formación del gobierno, partido único en los antiguos países de la CEI. Ricardo García Cotarelo piensa en el PECUS, mismos funciones, socialización política, más determinante, crea estados de opinión favorable al régimen, representación de intereses, difuso y vago interés del pueblo, confusión entre Estado y partido. Prescindir de partidos es negar la democracia, insultarlos es antidemocrático. Prepara el terreno, autoritarismo, reforma necesaria. Otra cosa. Instrumentos de participación ciudadana en la vida pública. Mediadores entre la sociedad y el Estado. Aportan equilibrio a los poderes. Forman y seleccionan los responsables políticos. Elección del gobierno a través de los partidos políticos. Al elegir un partido en elecciones, el que se vota, se elige algo más que un gobierno. Se le añade todos los nombramientos que éste trae consigo. Aceptación lenta y tardía de los partidos políticos. Al principio había reticencias. Los partidos artificiales, bueno, introducen divisiones artificiales en la sociedad, eso se dice. La acusación de que los partidos son estructuras artificiales que introducen divisiones, a la redundancia, artificiales en la sociedad. Los partidos serían empresas egoístas y sectarias, adulteran la representación popular. Los partidos serían maquinarias oligárquicas y autoritarias, según Robert Michels, que estudiaba el SPD. Esta es la ley de hierro de la oligarquía. En toda organización se acaba oligarquizando su estructura. Respectivas, pues hablaríamos de conservadora, liberal, marxista, fascista. La conservadora acepta a los partidos políticos como realidades de facto de los regímenes políticos democráticos. Posteriormente empezarán a suscitar suspicacias por su papel de instrumentos revolucionarios. Edmund Burke dice el argumento: los partidos subvierten la subordinación debida al interés general, disgregación artificial de la voluntad del Estado. En el marco del ámbito liberal se da el tránsito de rechazo a aceptación. Rechazo primero, aceptación después. Cuerpos extraños a la nación. Atentan contra la libre formación de la voluntad. Partidos asociados a la política facciosa, de facción. Juego de partidos, existencia de facciones. Con la progresiva institucionalización de los partidos políticos se acepta plenamente su existencia. En el ámbito marxista,
Más que marxismo, es marxismo-leninismo, por la influencia de Lenin a la hora de traducir y destilar la doctrina marxista. ¿Qué hacer? 1902. ¿Qué debe ser el partido en el discurso socialista? Evitar el espontaneísmo, que la revolución se llevara a cabo desorganizadamente con protagonismo de las masas. Hasta ahí podíamos llegar. La revolución debe ser protagonizada por un partido, la vanguardia de la clase proletaria, compuesto por revolucionarios profesionales. Jerarquía clara y relaciones verticales, arriba, abajo. Monolitismo ideológico, célula como organización base. Suscita críticas por anarquistas, espartaquistas, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, fascistas, visión organicista del Estado, concepción de que todo se debe subordinar al Estado. Los partidos políticos son vistos como fracturas sociales y políticas artificiales. Los fascistas usan el partido para alcanzar el poder. Cuando lo alcancen, se convertirán en únicos, y la organización de partido y Estado acabarán solapándose. Partido como milicia, culto al líder, Führer, caudillo, Duce. Tras la Segunda Guerra Mundial, se institucionalizan los partidos y son reconocidos. Última gran protesta pues serían los nuevos movimientos sociales surgidos de los 60. Los partidos políticos son parte de la política institucional a la que hay que hacer frente, dicen los nuevos movimientos sociales. Nuevo tipo de partido, partidos de las nuevas políticas. Tratan de democratizar las organizaciones internas de los partidos con una nueva estructura organizativa. Clasificación, necesidad clasificatoria, el establecer tipologías. Partidos, realidad compleja y difícilmente clasificable. Cada uno responde a diferentes cuestiones estructurales. Cada tipología se estructura en base a diferentes criterios. Origen de los partidos, circunstancias que hicieron posible su aparición. Fines perseguidos por los partidos, Max Weber. Según la representación, el tipo de vínculo del partido con la ciudadanía, Neumann, Sigmund. Tipo de legitimación y base social, origen del partido, Jean Blondel. Estructura interna de los partidos, Duverger. Factor ideológico, según su ideología. Por su consistencia organizativa, grado de consistencia de su organización, Panebianco. Tamaño de los partidos, Duverger. Origen, parlamentario, exterior, surgido de grupos sociales, ámbitos externos a la política, fusión o escisión. Esto sería lo relativo a origen de los partidos. Fines: patronazgo, obtener cargos y prebendas, el botín. De clase o estamento, persiguen el cumplimiento de reivindicaciones de un grupo social concreto. Ideológicos, definidos en base al programa del partido. Por representación individual, integran ciudadanos. De integración, integran colectivos. Tipo de legitimación, de clientela, organización débil, disciplina escasa, personalidades que tienen algo que ofrecer. Étnicos, pertenencia de los miembros de una etnia. Religiosos, pertenencia de los miembros de una religión. De clase, pertenencia de los miembros de una clase social. Según la estructura interna, podemos encontrarnos de cuadros, organización interna débil, personalidades. De masas, organización sistematizada y disciplinada. De masas, electoral, cártel o catch-all party. Formalmente partido de masas, pero con una amplia militancia, pero menos comprometida ideológicamente, más difusa. Según ideología, pues ciertamente tenemos una diversa tipología de clasificación y seguramente sería polémico establecerlo. Por tanto, pasamos a consistencia organizativa. Fuertemente institucionalizados, de fuerte disciplina, sólida estructura interna. Débilmente institucionalizados, débil disciplina, débil estructura interna, evidentemente. Tamaño. Pues más que militancia, la importancia del apoyo electoral. Vocación mayoritaria, poseen o pueden poseer mayorías parlamentarias. Grandes, notable apoyo electoral, aunque no posean mayorías. Medios, importancia como posibles socios para una coalición. Y pequeños, expresión de minorías significativas. Origen, pues parlamentario, conservador de Cánovas. Exterior, SPD, laborista, los verdes. De fusión, por ejemplo, como fue en HB, Izquierda Unida, Sumar.
Decisión, por ejemplo, Euskal Kartasuna. Podríamos meter Vox aquí. Fines, patronazgo, el Partido Popular. De clase, el Partido Comunista Francés en sus orígenes. Ideológico, ciertamente cualquier partido comunista puede servir. Legitimación de clientela, el PRI. De clase, el Partido Comunista en sus orígenes. Étnico, el PKD, kurdo. Religioso, pues la CEDA, por ejemplo, en la Segunda República Española. Cuadros, el Partido Liberal de Sagasta. De masas, el PSOE. Catchol Party, pues, por ejemplo, el PP. Vocación democrática y republicana en Estados Unidos. Grandes, pues, bueno, pues podemos mirar al Partido Socialista. Medios, Sumar, por ejemplo. Pequeños, bueno, pues el Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, o Unión del Pueblo Leonés, a nivel, bueno, general. Organización funcional, funcionamiento de los partidos políticos. Michels, Eldesveld, Panebianco. Dimensiones, organización de afiliados, partido como organización gobierno, partido como organización burocrática, con gente empleada allí. Primaria una de las tres sobre las restantes, según la configuración del partido. Organización de afiliados, equilibrio, distribución del poder dentro del partido. ¿Dónde se adoptaban las decisiones importantes? ¿Cuáles son los miembros y las funciones de los órganos internos? ¿Cuáles son las normas acerca de la presentación de candidatos? Derechos y deberes de los miembros. Distancia y distinción entre afiliado y no afiliado. Nivel de adhesión y pertenencia. Sucesión de círculos concéntricos como capas de una cebolla, donde dentro estarían los líderes, luego los afiliados activos, luego los afiliados, luego los simpatizantes y en la capa exterior los votantes habituales. Cuanto menos marcada sea la diferencia afiliado-no afiliado, la afiliación tiende a la pasividad. Heterogeneidad de miembros del partido, más identificado en la coyuntura que en el programa. El rol del afiliado a voluntad del afiliado. Las condiciones de ingreso vienen definidas por los estatutos. La presentación de avales de ingreso por parte de los afiliados inscritos previamente. Derechos. Participar en las decisiones de los órganos del partido, directa o delegada. Derecho de sufragio pasivo. Poder concurrir a las elecciones para cargos internos. Poder concurrir como candidato a las listas del partido. Deber, ser leal al partido. Disciplina de voto y pagar la cuota. La tendencia de afiliación es una pauta a la baja. Heterogeneidad de los miembros mayor y un menor nivel de compromiso. Incremento de la tasa de renovación de los miembros. El movimiento y paso de afiliado a no afiliado y viceversa se ha incrementado. Lealtad variable a los partidos. Cobra importancia la calidad organizativa, partido, y la capacidad de hacer del afiliado un fiel. Comunicación y movilización de los afiliados. Las decisiones de los líderes llegan a los afiliados y las reivindicaciones de estos llegan a las élites. Esto se ha visto reducido con el tiempo. Han surgido canales de comunicación externos al partido. Aparte de los más media, televisión, radio, prensa, sondeos de opinión, pues ciertamente han llegado las redes sociales, todo el mundo de internet. Las organizaciones centrales de los partidos adquieren importancia en detrimento de los aparatos territoriales. Representación de los afiliados requiere instituciones representativas que establezcan normas que fijen número tipo, duración, competencias de los cargos de partido. Se necesitan instituciones internas, asambleas, congresos, órgano supremo, decisorio dentro del partido. Podríamos hablar de un esquema como pues el siguiente, por poner un ejemplo, que es este. En donde tendríamos la organización nacional, con congreso, asamblea, ejecutiva, presidencia, organización territorial, intermedia, organizaciones locales, y abajo estaría el miembro.
Las organizaciones locales tendrían el contacto directo con el miembro. Barrio, pueblo, ciudad suele coincidir con la circunscripción electoral, como por ejemplo la circunscripción en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. La organización territorial, comarcal, provincial, regional, reproduce la estructura del Estado, vela porque se cumplan las directrices del Congreso Nacional, controlan o fiscalizan la militancia de base. Depende del grado de descentralización también del Estado. La forma de organización nacional. Congreso, órgano soberano, parlamento del partido. Se elaboran los programas, se discuten las ponencias, tiene función deliberativa, orientativa y decisoria. Ejecutivo, evidentemente la presidencia del partido. Más luego hay órganos arbitrales. Sus decisiones afectan a todos los niveles, que serían los tribunales. Partido como organización de gobierno. Fracción de representantes barra cargos públicos, fracción de no cargos públicos, cargos del partido. Cuanto más se acerquen al poder, los cargos públicos dominarán más en el partido. Partido como burocracia. Los cargos del partido se organizan de acuerdo a principios aplicables a cualquier organización burocrática. Permanencia, jerarquía, especialización. Al nombrar los cargos, el mérito importa menos que en otras organizaciones burocráticas. Si están fuertemente ideologizados, suelen otorgar más importancia a la burocracia. Tesis de Michels, los partidos políticos, 1914, estudio del SPD. La situación de la viabilidad de la utopía marxista, ciertamente era su deseo. Antítesis, la tesis sería la de Michels, la antítesis sería Eldersveld, y la síntesis acabaría siendo Panebianco. Vamos con Michels. Todos los partidos cumplen la ley de hierro de la oligarquía. Su funcionamiento no es oligárquico y no es democrático. Electorado amplio. Necesidades de competencia interpartidista hacen necesaria la organización cada vez más avanzada y burocrática. Consecuencia, amplio y complejo sistema de adiestramiento administrativo y un personal especializado. Como el partido debe competir exitosamente por el voto con otros partidos, la militancia tenderá a reelegir a los especialistas que dirigen el partido de manera sistémica. De esto se deriva que los profesionales vayan apropiándose del partido y acaban por sustituir los fines programáticos del partido por sus propios fines. La democracia interna, pues, una quimera. El Desverd contesta a Michels, y Michels, que analiza un partido europeo, los norteamericanos serán diferentes. ¿Por qué? Porque los partidos gringos tienen una organización nacional débil y un perfil ideológico prácticamente inexistentes. Son partidos con una escasa y flexible disciplina interna, abiertos a la acción de grupos de presión y una organización diferente a los partidos europeos. Funciona el localismo, constante referencia a lo local. De esta manera se hace imposible ver la concentración de poder en la oligarquía dirigente. Los partidos gringos dependen de los grupos de presión y de los afiliados locales. Y en general, el poder será algo muy diluido y se luchará en el interior del partido por él. El poder está en núcleos autónomos. Y la síntesis la tendríamos con Panebianco. En todos los partidos se da una estructura de carácter jerárquico, pero se insiste en que la cúpula de poder del partido no tiene el poder absoluto. Por ejemplo, el entorno del partido, el monopolio de los recursos organizativos. Se usa el término de oligarquía fragmentada, oligarquía fragmentada o coalición dominante, para denominar el liderazgo no homogéneo, fragmentado, diversas corrientes. Destaca que se tiene que contar con la legitimación de la afiliación. Diferencia entre liderazgo de partido y políticos del partido, candidatos o representantes. La dinámica del partido será detentada por políticos, candidatos o representantes. Alineamientos ideológicos, apoyos sociales. Ideología, conjunto de ideas formado por una visión de la sociedad y por un programa político. Pueden ser caracterizados como conjuntos de ideas con coherencia y claridad interna, pero que componen una visión global y
proponen medidas para preservarla o transformarla, medidas de acción. Partidos, pues organizaciones humanas basadas en principios. La ideología es crucial por tres razones: potencial de exclusión, determina el ámbito de las políticas posibles, facilita la construcción de proyectos o apuestas ideológicas, legitimación ante los militantes y simpatizantes. En función de la ideología se podrían clasificar en tres formas, atendiendo a la ideología explícita u oficial: izquierda-derecha, Lipset y Rohan. Se asignan los partidos políticos a diversas familias ideológicas según su propia autodefinición. Normalmente se vinculan a internacionales: socialdemócrata, demócrata de centro, o las de su ámbito competencial: Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, eh, Renew Europe, Alianza Libre Europea. Problemas: encabalgamientos. Muchos partidos que pertenecen a más de una internacional: Partido Demócrata, Internacional Liberal, Internacional Socialista como observador, la CDU, la Democracia Cristiana, la Unión Democrática de Centro, en Europa conservador. Eh, bueno, pues internamente son democristianos. Heterogeneidad de las organizaciones que se integran: la Internacional Liberal. Surge en la Revolución Francesa, en el ámbito de la izquierda-derecha, y son dos formas, sentido, de uso. Dualista, a través de Duverger, y es un continuo, izquierda-derecha, con lo cual habría un gradualismo. Presenta problemas, no explica por qué pueden surgir diversas opciones en el mismo punto de continuo. Excesivo etnocentrismo de ambos conceptos. Se explica Europa Occidental principalmente, el ámbito izquierda-derecha. Clasificar a los partidos según nacionalismos o religiosos también tiene problemas con el esquema izquierda-derecha. Norberto Bobbio habla de izquierda-derecha, precisamente. Pero, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Eso es una pregunta que debería ser actualizado en algún momento. Teoría Lipset y Rohan. Revolución industrial: capital, trabajo, obreros burgueses, rural, urbano, agrarios. Creación del Estado Nacional: centro-periferia. Nacionalismos: Estado-nación, pueblo sin Estado, Iglesia-Estado, laicos, confesionales. Los cleavages, las fracturas: el partido político y los burgueses, conservadores, liberales, democristianos. La burguesía comercial, la financiera, alianza de clases. Los partidos burgueses, entendidos como campesinado, propietarios agrarios, sectores conservadores de los asalariados, sectores de las viejas clases medias, propietarios de los medios de producción y o finanzas, defensores del capitalismo de mercado. El Estado debe ser agente de mercado, pero como laissez-faire, laissez-passer. En estos partidos burgueses, que gusta mucho de una trinchera a otra, calificar como partidos burgueses a todo lo que no soy yo. Serían características, en teoría, su anticomunismo, filosofía individualista, formulación de políticas económicas defensoras del mercado, la fe en el crecimiento del sistema, optimismo tecnológico, elitismo, valor positivamente de la desigualdad, posición subsidiaria de los poderes públicos, y caracterizan, los Koch All Party, los partidos atrápalo todo. Cierta habilidad organizativa sería el elemento fundamental. La familia socialista de partidos: socialistas, socialdemócratas, comunistas, el SPD, el PSF, el PSOE, defensores de los asalariados, alianza de clase, clase obrera, nuevas clases medias, campesinado, funcionariado y burocracia privada, vinculación con los sindicatos. Dicen que el PSOE con UGT, el Partido Comunista con comisiones obreras y el PNV con ELA. Importancia de ámbito profesional, trabajo, estatus, a la hora de señalar la clase de sociedad y a la hora de reformarla. El proyecto político: ligados a los valores del Estado democrático representativo, reformistas. La revolución: en principio no. Relevancia de la igualdad: otorgar importancia al poder público, centro político, propensos a limitar la autoridad de la empresa. Democracia económica: 4 tipos de partidos socialistas: el modelo de socialdemócrata o laborista, sin competidor en el sector de izquierda en teoría, como por ejemplo el Partido Laborista, o antiguamente el SPD en Alemania, antes de la creación de Die Linke.
Modelo latino, el Partido Socialista Francés, Francia, ya prácticamente desaparecido en 2023, y el PSOE en España. En Italia ya sabemos que surgió el Partido Demócrata, con todo lo surgido con la Tangentópolis y todo aquello. Mayor proclividad al estado, al estatismo. Modelo minoritario, mensaje ideológico según el tamaño claro pequeño, modelo, bueno, Italia, Escandinavia, ideologizando, bueno, pues alejado del centro de gobierno. Y los comunistas, pues fuerte militancia, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Italia, el Partido Comunista de Francia, Suecia, Finlandia, discurso cercano al marxismo-leninismo. Los centralistas, según Seliler, el Partido Republicano de Estados Unidos, en teoría, sería centralista, lo cual resulta curioso porque tradicionalmente habrían apoyado el derecho de los estados a... Por lo tanto, ciertamente resulta discutido y discutible el poner al Partido Republicano de los Estados Unidos en modelo centralista. Pero la Reunión para la República, el antiguo RPR en Francia, el Likud en Israel, el FPO en Austria, el Partido Popular en España y su heredero como escisión Vox, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este normalmente no se suele considerar. Es un partido hipercentralista que destruyó cualquier atisbo de regionalización o de autonomía. El NSDAP, el partido nazi, es un partido muy centralista. Alianza de clases con predominancia de la burguesía, políticas de integración estatal que se enfrentan a sus elementos burgueses, movimientos nacionalistas de estados de configuración estatal tardía, proyecto político unanimista, hace hincapié en presentarse como global a toda la nación, intenta amortiguar el conflicto de clases, desarrolla políticas para que se rompa la unidad de acción de los trabajadores, desarrolla políticas de defensa, autoritarismo o totalitarismo y desarrollan una visión nacionalista del Estado. Nacionalistas, defensores de la periferia, se oponen al proyecto centralizador del Estado, defensores de la periferia geográfica, una región, cultural, sociológica, una clase que juega un papel secundario. Surgen con la lógica reactiva, partidos legitimistas dinásticos como el carlismo, nacionalistas populistas, el Partido Demócrata en su origen, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, periferia cultural o sociológica, nacionalistas antagonistas, proyecto político nacionalista opuesto al nacionalismo estatal, PNV, Euskal Kartasuna, BNG, CiU, Esquerra, implantación geográfica concentrada, oposición social diversa e interclasista, según algunos, sobre representados en las zonas rurales. Se correlacionan positivamente la religiosidad y el voto nacionalistas periféricos, desconfianza al poder central del Estado, mensajes políticos que solicitan la descentralización, regionalismo, autonomismo, independentismo, discurso populista, cierto respeto a la religión, el Partido Quebecois, el SNP de Escocia, el Plaid Cymru en Gales, el cleavage, Iglesia-Estado, los laicos anticlericales, Irlanda, Italia, España, izquierda republicana de hazaña, base social, clases urbanas, discurso liberal y humanista, reducir lo religioso a un ámbito individual y privado. Defensores de la religión, partidos católicos democristianos, Democracia Cristiana Italiana, de Giulio Andreotti, contra el Partido Comunista Italiano, Partido Nacional Religioso de Israel, Partido Protestante en Escandinavia, base social asentada en la comunidad de creyentes, solapamiento, estructura, iglesia y partido, proyecto político, reivindicación, intereses de la comunidad de creyentes, discurso moderado, centrista, pueden encontrar coaliciones de gobierno. Cleavage rural-urbano, partidos agrarios, partidos de países protestantes, fundamentalmente. Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Hungría, Polonia, antiguamente en la RDA y ahora, actualmente, en los Países Bajos. ¿Por qué surgieron? La población rural tenía derecho a voto antes de la industrialización.
Las diferencias de clase entre los sectores campesinos no es muy acusada. Homogeneidad sociocultural. Diferencia profunda a nivel cultural entre los mundos rural y urbano. Electores concentrados en áreas rurales. Proyecto político fundamentado en aspectos económicos y destinado a la salvaguarda de los intereses económicos del campesinado. Partidos centristas y participantes en coaliciones de gobierno. Allí donde son importantes. Como digo, el Partido Agrario de los Países Bajos va a tener importancia en el próximo Parlamento de los Países Bajos. Valores materiales versus valores postmateriales. Partidos de las nuevas políticas. Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, movimientos antinucleares, mayo de 1968. Alumbran partidos políticos antipartidos. Por ejemplo, en su origen, los verdes en Alemania. Orientación valorativa de sus miembros, profesionales del sector servicios, culturales, jóvenes, con alto valor, nivel educativo. Base social urbana, clases medias, base ideológica, temáticos, reivindicaciones, discurso ecologista, igualdad de las minorías, solidaridad con el tercer mundo, desarme unilateral, mayor participación, democracia de base, cuestiona la especialización de la política y la democracia representativa. Müller y Rommel, partidos de las nuevas políticas, libertarios de izquierdas, ecologistas. Herbert Klischelt, el sistema de bienestar desarrollado, mecanismos de concentración social consolidados, existencia de una experiencia de partidos socialdemócratas en el gobierno y un sistema electoral proporcional. El estatuto jurídico de la financiación. Intentos de regulación jurídica en 1910, 1920, 1930. Normas aisladas, leyes, cuando las constituciones las contemplen, más allá de 1945, experiencia piloto, ley del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, en el siglo XIX, obligatorio, edad de primarias para designación de candidaturas a cargos públicos. En Francia, en 1910, habrá normativa parlamentaria. En 1933 habrá profundización. En España, en 1870 habrá el Código Penal. Habrá especialidad de la legalidad. En 1887 la Ley de Asociaciones, relacionada con la adopción del sufragio universal masculino, que será en 1890. En 1931, referencia a partidos en la normativa parlamentaria. Constituciones partidistas de Ricardo García Cotarello. Constitución italiana, 1947. Todos los ciudadanos tienen derecho a inscribirse en partidos voluntariamente para concurrir en democracia a las elecciones. La Ley Fundamental de Bonn, en 1949. La RFA de los territorios ocupados por franceses, Reino Unido y Estados Unidos. Partidos reconocidos como mediadores entre sociedad civil y lo institucional, el Estado. Creación libre de los partidos, siempre que no sean antidemocráticos y anticonstitucionales. Los partidos deben actuar de forma democrática y los partidos deben rendir cuentas de sus finanzas. Posible inconstitucionalidad de los partidos políticos. En 1958, con la Constitución Gaullista, fundadora de la República, pone en funcionamiento el estado de partidos, el Parteienstaat, partido político en el sistema político. En España, Constitución de 1978, artículo 6 del título preliminar, Ley 54/78, la Ley de Partidos Políticos de 1978, que luego habrá una de 2002. La Ley de Partidos dice entregar estatutos, solicitar inscripción, 21 días de espera en el Ministerio de Interior. El Ministerio Fiscal puede suspender hasta sentencia judicial firme. Los principios democráticos: órgano supremo, Asamblea General, con acceso directo de todos los militantes. Todos los militantes tienen derecho a sufragio activo y pasivo. Información de actos de partidos y finanzas a todos los militantes. Organización directiva por sufragio libre y directo. Esto lo dice el ámbito de la Constitución y de la ley. La Ley de Asociaciones de 1976, es decir, previa a la Constitución, de 21/1976, los estatutos de partidos requerían régimen disciplinario interno, determinar causas de expulsión. Toda expulsión debe estar justificada por los órganos rectores y ratificada por la Asamblea General.
Evidentemente hay sentencias del Tribunal Constitucional. Solo el Poder Judicial puede tomar decisiones sobre la licitud o ilicitud de un partido político, ley de 1978, si se incurre en asociación ilícita, según el Código Penal, o si sus principios son antidemocráticos e inconstitucionales. Aquella ley orgánica, actividad de los partidos, regulación restrictiva, artículo 6, artículo 8, disolución de los partidos políticos, artículo 10, efecto de la declaración de ilicitidad, y artículo 11, financiación de los partidos. Dos grandes factores a considerar: evolución de la forma organizativa de los partidos y modificación del carácter de las campañas electorales. Tres tipos de recursos: los propios, cuota de los afiliados, rendimiento del patrimonio del partido, publicaciones y otras actividades. Por ejemplo, el día del partido, tener locales de restauración y ocio, aportaciones de cargos electos, ajenos al de carácter privado, préstamos y créditos, ingresos atímicos. Pues ciertamente aquí podríamos encontrar algo incluso ilegal, como las mordidas, el soborno. Dentro de las legales pues encontraríamos donaciones y actividades empresariales, que es la que decíamos antes, de restauración, locales de ocio, organizaciones afines. Financiación pública, a partir de los años 60, directa, regulada y también indirecta. Financiación de partidos, en España, la ley orgánica de financiación de partidos, había una, la 3/1987, de financiación de partidos, y la LOREG, la 5/1985, que fueron leyes orgánicas que luego fueron actualizadas. Evidentemente la LOREG, la 5/1985, es la de régimen electoral general. Las leyes electorales de las comunidades autónomas son importantes. Los reglamentos parlamentarios. La ley 5/1990, reformada en 1998, que habla del voto electrónico, y también luego reformada en el año 2000 para bajar el ámbito del suelo para entrar en reparto del 5% al 3%. La financiación pública de partidos, que en principio estaría congelada desde 1996, en el partido saneado, no como otros, causa primera por resultado electoral. Luego, pues ciertamente oposición a favor del desbloqueo, y ciertamente la situación respecto a las propuestas de alternativas, también importando lo que diga el Tribunal de Cuentas, evidentemente. El Tribunal de Cuentas es tan importante que llegó a la desinscripción de Nueva Canarias para luego volver a ser inscrito con un nuevo nombre. Sistema de partidos, concepto, resultado de las interacciones entre partidos que lo componen y de las circunstancias político-electorales. Tendríamos el PP, el PSOE, Sumar, PNV, CiU, BNG, Esquerra, Coalición Canaria, Junta Aragonesista, UPN, el PAR, Partido Humanista, el Partido del Karma. Sistema electoral, mayoritario, proporcional, formas de estudio, enfoque genético, en base a los orígenes, Lipset y Rockham. Enfoque, modelos de competencia, partidos, mercado electoral, de Schumer y Downs. Enfoque morfológico, estudia las formas de los partidos, número de partidos y otros elementos, de Shorton. Duverger habla de unipartidista, bipartidista, en Reino Unido y Estados Unidos, multipartidista, Países Bajos, monopartidistas o pluralistas. Evidentemente los monopartidistas serían los unipartidistas y los pluralistas serían los bipartidistas o multipartidistas. La RAE pues habla de índice de fraccionalización. Sartori habla de polarización ideológica, sentido de la competencia. Los sistemas unipartidistas, partido único, partido hegemónico, partido predominante, sistemas bipartidistas, pues ligados pues al sistema electoral mayoritario, Reino Unido y Commonwealth, dos partidos que pueden competir por la mayoría absoluta. Evidentemente luego tenemos los sistemas multipartidistas de pluralismo moderado o limitado, o pluralismo polarizado. El pluralismo limitado pues tiene 3, 4 partidos importantes y es difícil lograr una mayoría absoluta. Países Bajos, Alemania. Existencia de partidos antisistema en el pluralismo polarizado. Las opciones políticas son exclusivamente
entre sí, entre sí los diferentes partidos de oposición. Prevalecen las fuerzas centrífugas, competencia multipolar. El sistema de partidos español, por lo menos entre 1977 y 2002, era incompleto, proceso de nacionalización, problema de consolidación, una cultura política dominante, autoritaria o de súbdito, bajo nivel de proximidad al proceso político, escasa participación en el proceso, estabilidad de la ubicación de la población, poderoso papel de los más media, tamaño de las circunscripciones, sesgo mayoritario. Martínez Sospedra habla de 1977-1982 como pluralismo moderado, con 4, AP, UCD, PSOE, PC, con 2, CDC, CIU y PNV. 1982-1996, partido predominante, el PSOE, con 3 mayorías absolutas y una relativa. Y de 1996 a 2004, el PP, con pluralismo moderado, con mayoría simple y luego mayoría absoluta, apoyado en erosión del PSOE y crisis del liderazgo del PSOE, con PP, PSOE, PNV, CIU, BNG, Coalición Canaria e Izquierda Unida. Sistema de partidos vasco, en esos momentos, hasta 2002, hablaríamos de pluralismo polarizado, con entonces 7 partidos relevantes: PNV, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra, HB, EA, UCD, Izquierda Unida, Unidad Alavesa. Y había alta fragmentación parlamentaria y competencia. Nacionalismo vasco, nacionalismo español. Pocos cambios en los protagonistas de poder. PNV con PSE, OIU y Euskal Kartasuna. Un esquema de gobierno que ha llegado hasta 2023, con fundamentalmente el PNV y el Partido Socialista. Por tanto, partidos políticos. Organización política que se presenta de forma reiterada a los procesos electorales para obtener cuotas de poder. Se dotan de una organización jerarquizada y estatutaria, organizaciones representativas generalmente para llevar a cabo un programa de acción política. Ramón Cotarelo. Toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto que canaliza determinados intereses sectoriales y que aspira a ejercer el poder político o participar en él. Grupo de presión. Intentan condicionar decisiones políticas en favor de sus intereses. No tratan de conformarse con representación de la ciudadanía global. Solo cuentan sus intereses. Movimiento social son fruto de las causas momentáneas, tienen poca estructuración y no hay organización estatutaria. Antecedentes históricos. El partido como grupo para lograr el poder surge en la antigua Grecia, pero los orígenes de los partidos políticos data de 1832. Teorías institucionales se fijan en la aprobación de leyes, cambio de estructura política, ampliación del censo electoral. Teoría de modernización se basan en los fundamentos socioeconómicos como puente entre la sociedad civil y el Estado. Teoría de los clivages, fracturas, los creadores Lipset y Roccan, se da a partir de los procesos históricos como son revolución industrial, surgimiento del Estado-Nación. Esto generará el surgimiento de 4 fracturas que a su vez generan el surgimiento de partidos políticos: centro-periferia, capital-trabajo, iglesia-estado, rural-urbano. Desarrollo histórico. Existen 4 etapas diferentes y cada una de ellas había un partido político diferente. Partidos de cuadros se desarrollan en la época de sufragio censitario, tienen un carácter personalista, desaparecen cuando desaparece el líder. Partidos de masas, partidos obreros, militancia muy alta, enfatizan los derechos y obligaciones de los miembros. Partidos Catch-all Party, partido interclasista, se desarrollan durante el estado de bienestar, la ideología se desradicaliza, los afiliados no tienen compromisos. Partido cártel, se parte de varios partidos para cerrar el paso a otros. Las reivindicaciones son más pragmáticas, dejan de ser populares y pierden capacidad de vínculos entre la sociedad y el Estado. Organización y funcionamiento. Los partidos políticos como organización de afiliados. Toma el partido como organización que tiene a sus integrantes a distintos niveles. Afiliado. La identificación con un partido es una serie de círculos concéntricos que van desde el nivel más bajo, más general, votantes, hasta el más concreto, alto, líderes, dirigentes, de forma que cuanto más abierto sea un partido, menos vinculación serán y sentirán los afiliados y decrecerá la actividad de las bases y a la vez decrecerán las diferencias ideológicas con otros partidos. El ingreso a la organización queda a voluntad propia, siendo los estatutos los que determinan la entrada y salida del partido. El nivel de afiliación en general está a la baja. Funciones del afiliado. Derechos. Poder participar en las decisiones del órgano político, poder concurrir para cargos de partido, poder ser asignado para cargos públicos, deberes pagar la cuota, ser leal al partido, comunicación y movilización del partido político. El canal de comunicación entre los dirigentes y las bases es la organización interna, que últimamente se hace a través de los medios de comunicación
o redes sociales. Partidos políticos como organización de gobernantes, organización local, contacto más directo con las bases, base territorial, organizaciones intermedias, se extiende las directrices de la organización nacional hacia la base, comités provinciales, comarcales, corresponde a la ideología del partido en cuestión, organización nacional, congreso, asamblea, se deciden programas electorales, cada órgano territorial manda una delegación ejecutiva, su función es la de que no salga el partido de las líneas marcadas. Presidencia, coordinador general, dura de mandato a mandato. Partido como organización burocrática. Son organizaciones que participan en el gobierno. Los partidos políticos tienden a ser dominados por los candidatos o cargos públicos. Los candidatos usan la organización para ganar las elecciones y acceder a cargos, es decir, al centro del poder tenderá a desplazarse hacia el liderazgo parlamentario. Teoría. Michels estudió el Partido Socialdemócrata Alemán. Decía que la competencia interpartidista y un electorado amplio obligaban a organizarse fuertemente y se precisaba de un personal especializado. La militancia sistemáticamente reelige al mismo personal profesional y se produce una élite que genera un monopolio dentro del partido, de forma que la cúpula del partido empieza a dirigir el partido para sus propios fines. Eidelsberg estudió los partidos de Estados Unidos. El nivel organizativo es débil, está en base a su territorio, también es más débil su ideología, pero tienen mayor grado de penetrabilidad, de forma que hace imposible la concentración de poder en líderes del partido, por tanto, el poder está definido por los diferentes estratos del partido. Para Bianco, su teoría está más centrada en el ámbito europeo. Habla de que el poder está concentrado en una coalición dominante, pero no controlan la coalición ni todos los recursos y está fragmentado entre líderes burócratas, alineamientos, familias de partidos. Tipología de Lipset y Roccan. Se da a partir de los procesos históricos como son revolución industrial, surgimiento del Estado-Nación. Esto generaba surgimiento de 4 fracturas o conflictos sociales que a su vez generaban el surgimiento de los partidos políticos. Centro-periferia, capital-trabajo, iglesia-estado, rural-urbano, familia de partidos burgueses, partidos liberales, democristianos, conservadores, extrema derecha. Su base social está en la burguesía, identificados con el capitalismo de mercado. La acción pública no es un principio básico, sino el último recurso. Proyecto político, anticomunismo militar, generalmente laicos, interpretan el interés general con la suma de sus intereses particulares, políticas económicas defensoras del mercado, cierto elitismo, no están a favor de las políticas redistributivas, estructura de partidos catch-all party, máquinas de ganar elecciones, poca ideología, abiertos a grupos de interés, partidos de masa, pero predomina el liderazgo, familias de partidos socialistas, base social son las nuevas clases medias, clases obreras, funcionariado y burocracia privada, proyecto político, intervencionismo del Estado y la redistribución igualitaria, sistemas fiscales progresivos, centralistas, defensa de los intereses de los trabajadores, limitar la autoridad en la empresa, moderados, laborista, SPD alemán, latino, PSOE, minorista, Escandinavia, comunista en Italia, España, familias de centro y periferia. Es un conflicto de naturaleza cultural, subyace en cuestiones políticas, soberanía, lealtad política primordial, se suele manifestar como conflicto nacional. Partidos centralistas, aquí ciertamente también hablan del Partido Republicano en Estados Unidos, el RPR, Partido Golista de Chirac, Likud, donde predomina la burguesía, subordina el interés de clase al del Estado. Estos partidos estarían en declive. Partidos defensores de la periferia, partidos demócratas asumen la defensa de los colectivos excluidos del proyecto nacional radicados en un lugar concreto, unifican diferentes clases, tienen un apoyo electoral grande, suelen ser religiosos a veces, proyectos políticos, desconfianza en el poder central y defensa de los poderes locales a favor de la descentralización y respetan la religión. Familias de partido, iglesia-estado, partidos laicos. Irlanda, al tener tanta fuerza la iglesia, surgen partidos demócratas, progresistas, en Italia el Partido Radical, en España Izquierda Republicana, son progresistas, liberales y mediana burguesía. Proyecto político, orientación centrista, humanismo racionalista, fe en las ciencias, proponen la religión como ámbito privado. Partidos religiosos, Partido Demócrata Cristianos, Italia, Democracia Cristiana, Israel, Partido Nacional Religioso, la base social es la comunidad de creyentes, red asociativa muy amplia, tutelados por la Iglesia. Proyecto político son de orientación centrista, su futuro es incierto por la creciente secularización. Partidos rural-urbano. Partidos agrarios surgen en Escandinavia, también existen en Polonia, Hungría, Países Bajos, agrupan a electores en áreas rurales y urbanas con intereses agrarios, defensa del campesinado, centralismo generalmente, consiguen ser socios de gobierno donde tienen un amplio apoyo electoral fuerte. Estatuto jurídico y financiación, naturaleza jurídica de los partidos políticos, es de doble naturaleza, pública y privada. Cotarelo, los partidos políticos son asociaciones políticas que sirven a la colectividad y pueden ser considerados como entes auxiliares del Estado. Pez Rollo,
Los partidos políticos son asociaciones privadas de tipo especial al ser imprescindibles para el funcionamiento del Estado. Evolución histórica: el primer país que reconoce legalmente los partidos políticos es Estados Unidos, luego vendrá Francia y después todos los demás. A partir de la Segunda Guerra Mundial es en las constituciones donde se incluyen estos derechos. En España es a partir de la Constitución de 1978 en el artículo 6, modelo de Estado de partidos. Blanco Valdés, aquella forma democrática de Estado que la relación con la sociedad civil es determinada y garantizada materialmente a través de un sistema de partidos políticos en el ordenamiento jurídico español. La Constitución recoge en el artículo 6 preliminar: los partidos políticos considera al partido un instrumento principal del Estado, expresa de pluralismo político. Ha de ser democrático, ya que el Estado es democrático. Se podrán crear libremente los partidos que tienen que inscribirse en el registro del Ministerio del Interior. La organización debe responder a estatutos democráticos. Los órganos directivos deben ser elegidos mediante sufragio libre y directo. La suspensión y disolución de los partidos políticos viene tipificada en el Código Penal. Financiación de los partidos: se produce la financiación por dos causas: se forman organizaciones de partidos permanentes y aumentan las exigencias económicas de las campañas a partir de los medios de comunicación. Son de dos tipos: financiación privada, recursos propios, cuotas, revistas, patrimonio del partido, aportación de cargos públicos; recursos ajenos de carácter privado, préstamos, créditos, actividades empresariales de grupos próximos al partido. Financiación pública directa: financiación ordinaria y gastos electorales en función de la representación parlamentaria o el porcentaje de votos. Para ello existen diversas leyes que lo financian: Ley Orgánica de Financiación de Partidos, LOPFP 3/1987, funcionamiento ordinario del partido, donaciones máximas y mínimas, regula las donaciones anónimas; Ley Orgánica de Régimen Electoral, LORER 5/1985, para gastos electorales del partido, 2 millones por cada escaño era y 75 pesetas por cada voto. Leyes autonómicas: Ley de elección al Parlamento Vasco 5/1990, indirecta, cesión de espacios públicos, radio, televisión locales, organización de los partidos, ya que empiezan a depender de otras fuentes de ingresos. Y sistema de partidos. Definición: los sistemas de partidos políticos es el resultado de las interacciones que resultan de la competición en política electoral. Enfoque genético: alude a la génesis de los sistemas de partidos. Lipset y Rockham inciden en aspectos sociológicos históricos, hace hincapié en la estabilidad de los sistemas de partidos. Enfoque morfológico: alude a la forma, se fija el número de partidos que nos da un grado de dispersión o concentración del poder. Enfoque modelos de competencia: alude a la lógica comercial, conseguir el máximo número posible de mercado político dará un mayor beneficio, que será el poder. Sumter Downs. El sistema político español, pues en aquel momento, pues era en 2002, el año final del estudio que hemos citado. Los primeros partidos surgen durante el reinado de Isabel II, eran partidos notables, algunos incluso liderados por infantas. Durante la restauración borbónica se conforma un sistema de partidos más sofisticado. En esas fechas, de 1876 al final del siglo, surgen partidos que perduran hoy, como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco. En 1933 cambia el sistema electoral, el número de escaños es proporcional a la población, se rebaja la edad de votar a 23 años, permite votar a la mujer. En la dictadura de Franco los partidos tuvieron que pasar a la clandestinidad, y en la transición española los partidos se estructuran sobre la base del doble cleavage, izquierda-derecha, centro-periferia, que durará hasta nuestros días. La mayor parte de la población se sitúa en el centro-izquierda, los partidos tienen escaso arraigo social, de ahí su poca militancia, que serán los partidos Koch All Party. Los medios de comunicación son muy poderosos, con la consiguiente pérdida de los partidos políticos. Y el partido político en el ámbito vasco, el sistema de partidos vascos, existían 7 partidos: PNV, PP, PSE, Euskal Herria, Arrok, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa, Ezker Batua. Hay una dimensión más polarizada y mayor identificación partidista que el resto del Estado español. Destaca una pauta por la cual en las elecciones legislativas se vota más a partidos estatales y en las autonómicas la mayoría va a partidos nacionalistas. ¿Cómo ha sido la situación entre 2002, 2003 y 2023? Eso tendría que ser objeto de una actualización, que igual la hacemos o igual preferimos hacerla en formato conversatorio. Pero en fin, queridos patitos, sin más, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpian.